Bueno, adelante, Carlos Gabriel Saldívar Olazo. Muy buenos Muchas días, ¿se me gracias. escucha bien? Sí, perfectamente. Perfecto, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, antes de empezar, por favor, si pudieran habilitar el compartir de material, necesito compartir el PowerPoint. Entonces, si entiendo, son 12 minutos para la exposición y luego vienen las preguntas, ¿correcto? 15 Sí, minutos. perdón, 15 15. minutos cada, sí, mejor, no sé si les parece 15 minutos cada uno y después hacemos una ronda de preguntas, comentarios al final, ¿sí? Al final de todas las exposiciones. Al final de todas las exposiciones, sí. Sí, Es mejor, me muerto. parece genial. Muy bien, perfecto. Ok, ya puedo compartir, Activado, sí. ¿no? A ver, solo un ratito, por favor. A ver. Ya se puede ver, me parece, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve mi...? Sí, 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 se ve. Perfecto. Bien. Muy buenos días, mi nombre es David Prem, para temas legales Carlos Gabriel Saldívar Olazo, soy ingeniero de sistemas y también filósofo en epistemología por San Marcos y Universidad de Lima. Ante todo, gracias por la invitación. Mi presentación es acerca de los algorítzofos, rizomas algorítmicos para el pensamiento filosófico. Bien, estoy seguro que todos aquí conocemos el concepto de rizoma porque estamos celebrando precisamente los 100 años de Gilles Deleuze. Sin embargo, para quienes no, porque estos videos siempre van a llegar a más personas, sería bueno hacer un pequeño recuento en base del background, de las referencias básicas, ¿no? Entonces, este libro, Mil Mesetas, que es escrito por Gilles Deleuze y Félix Guattari, quienes hacen un trabajo genial juntos, destaca entre algunos otros aspectos un concepto llamado rizoma, en el que es propuesto por ellos y lo usan a manera de metáfora, ¿no? ¿Qué quiere decir este rizoma? Bueno, si nosotros nos referimos, por ejemplo, a las plantas, vamos a poder ver dos tipos de ellas en base a sus raíces. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos un árbol que básicamente se caracteriza porque tiene una raíz principal que va a alimentar a toda la planta y que todas las demás raíces van a estar de alguna manera supeditadas, o sea, va a haber una jerarquía. Sin embargo, también tenemos otro tipo de raíces que precisamente son conocidas como rizomas y que no tienen una jerarquía específica o en todo caso pueden tener incluso muchas como quiera verse. Entonces, acá aparece un concepto muy parecido al caos, y esto es el concepto que rescatan precisamente Deleuze y Guattari, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone Deleuze? Deleuze propone que en realidad todo en la vida va surgiendo de una manera rizomática, caótica. Y es verdad, realmente cuando nosotros comenzamos a jerarquizar es cuando ya viene el concepto o el planeamiento de la organización. Esto a todo nivel, a nivel epistémico, a nivel social o a cualquier nivel, es necesario para un nivel cognitivo que el humano quiera jerarquizar en un plan, eh, vale la redundancia, cognitivo, para una mejor exploración y conocimiento de las diferentes partes de aquello que está analizando. Sin embargo, muchas veces esto no solamente queda en el plano cognitivo, sino que trasciende ya al plano social y al plano de la política. Y entonces, y la política no se refiere solamente a la política, pues, como la conocemos, sino también puede ser a nivel académico. Por lo tanto, hay una búsqueda, quizás inconsciente, de tratar de que estas jerarquías sean más fuertes, y esto va en detrimento de la naturaleza propia de las cosas, porque la naturaleza propia rescata Deleuze es más rizomática, como podemos ver. ¿Y esto qué implicancias tiene? Pues, por ejemplo, no va a ser un conocimiento anclado, se va a mover entre diferentes conceptos, entre diferentes sistemas, inclusive entre autores, o inclusive un mismo autor tiene la libertad de crear o descrear, contradecir o replantear, digamos, muchas de sus propias ideas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las sinapsis neuronales. Es así como trabajan precisamente en nuestras sinapsis. No existe una jerarquía única. Y a nivel interpersonal, si nosotros vemos a los seres humanos, nos vemos como una suerte, digamos, de neuronas de un gran cerebro, vamos a ver que también nosotros interactuamos en este momento, lo estamos haciendo de esta manera. ¿Sí? Bien, ¿qué implicancia tiene este aparente caos, digamos, en el pensamiento? Para empezar, hay que decir que Deleuze considera que el caos es algo creativo. ¿Sí? Es la fuerza de la creatividad que se está manifestando. Pero y entonces esto va a chocar con el pensamiento que de alguna manera requiere cierta organización.
Entonces el pensamiento va a enfrentarse a este caos creativo en tres planos. El plano filosófico, donde que va a actuar como una especie de resistencia, es decir, va a tratar de reconstruir, va a tratar de entenderlo, de ponerlo de una manera inteligible. El plano de la ciencia, en cambio, va a reconocer este caos como una fuerza también epistémica, no solo epistemológica como la filosofía, sino epistémica, es decir, puede utilizar y seguir estos patrones, si se puede decir patrones caóticos, para crear, para generar incluso relaciones cuantificables. Y en el plano del arte, súper interesante porque aquí en realidad el artista o el arte mismo no busca apagar este caos, sino más bien intensificarlo, llevarlo, resaltarlo a través de su obra, independientemente del campo donde se manifieste. Y es así que se manifiesta, por ejemplo, en la biología. Acá podemos ver cómo es que los diferentes especies, acá tenemos una thaliana y una campestre que son altamente utilizadas en los laboratorios de botánica, y vemos cómo, por ejemplo, el comportamiento genómico es caótico de alguna manera, ¿no? O sea, puede ser hasta cierto punto previsible en algunos campos, pero nunca se va a saber realmente cómo, predeterminantemente cómo se va a generar. Y es que es rizomático ese comportamiento. Lo mismo podemos ver en las ciencias sociales. Por ejemplo, ahora que está tan en boga el tema de las migraciones, podemos ver acá un cuadro cómo es que se dan las migraciones de un lado a otro. Frente a esto, podríamos decir, por ejemplo, que cualquier política que busque de alguna manera reprimir estos movimientos es de alguna manera antinatural, porque la vida se va expresando de una manera rizomática. Pero también lo vemos, como decía, en el plano epistémico. Es decir, cuando ya nosotros comenzamos a crear. De hecho, en la primera página de este libro de Deleuze aparece una partitura que ya no es la típica partitura con el pentagrama que todos conocen de manera clásica, sino este es creado, por ejemplo, por Busotti, tiene una forma totalmente a priori, diríamos, caótica, si es que no conocemos, pero tiene una forma obviamente de leer e inclusive puede generar ciertas pistas musicales como esta de aquí. Bien, entonces voy a hacer solo una pequeña parte, pero quien quiera escuchar más la nota, aquí tiene el QR, va a poder verlo y va a ver cómo tiene diferentes fugas, diferentes reinicios, y es una manera totalmente distinta de proponer la música y que tiene una propia estética y también causa una propia sensación. Bueno, entonces vemos que puede ser utilizada como una herramienta epistemológica, pero también epistémica. En la epistemología va a ser algo teórico, reflexivo, va a permitir el análisis de los principios de estos conocimientos y también obviamente nos va a permitir criticar los paradigmas y los fundamentos, mientras que en lo epistémico nos permite que sea aplicada, que sea práctica y que permita producir nuevo conocimiento. Dicho esto, hablando, yo estoy exponiendo desde Perú, nosotros aquí en los Andes teníamos ya un tipo de expresión rizomática hace muchos, muchos años, en tiempo de los incas e incluso pre-incas, porque hay quipus guaris, tenemos una expresión epistémica rizomática. Digo epistémica porque ya aquí se están organizando los conocimientos, las informaciones, los quipus eran herramientas para grabar información, tanto contable como también herramientas para grabar narrativa. Existen crónicas que hablan acerca de que los incas tenían una capacidad increíble de leer, por ejemplo, los quipus como si se trataran de libros. Lamentablemente, muchísimos de ellos fueron quemados con la invasión europea en aquel entonces, y bueno, felizmente se está recuperando esta información y en algún momento esperamos que podamos tener nuevamente esta narrativa. Lo que sí se ha recuperado, por ejemplo, es los quipus numéricos y ya se sabe cómo se realizaba la escritura. No solamente esto, sino que se sabe que los quipus o estas herramientas rizomáticas eran utilizadas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, estos son dibujos de Felipe Guamampoma de Ayala en su libro Nueva Crónica y Buen Gobierno. Él, el año 1620 aproximadamente, hace este manuscrito que estuvo perdido hasta inicios de 1900, no se sabía de su existencia. Y ahí se pueden encontrar en muchísimas páginas el quipu utilizados por diferentes actores en el incanato. Por ejemplo, en el caso de las colcas, aquí abajo podemos ver cuando está dando cuentas al Inca, de los conteos, el tesorero, las cuentas en el cultivo, e inclusive un astrólogo, es decir, un astrónomo, antes se les llamaba astrólogos, pero eran los astrónomos de aquella época que era un anciano,
que había visto muchas más noches, obviamente, el cielo, entonces él era el más apto para registrar dichos movimientos y contárselos luego a la comunidad. Estamos viendo los diferentes tipos de uso rizomático de la información. No solo esto. Dirijo una investigación hace más de 10 años que se llama La recuperación de la matemática inca y que consiste, así como tenemos ahora la música rizomática, ahora podemos hablar de una matemática rizomática. Porque si vemos acá al lado izquierdo el paradigma indoarábico, podemos ver la forma de realizar, por ejemplo, esta sustracción. Usualmente empezamos como nos han enseñado por la derecha, ¿no? Unidades 6 menos 4, luego 7 menos 5, si necesitamos el famoso préstamo, etcétera. Son reglas bastante estrictas y rígidas. Sin embargo, en el modelo, en la teoría Tawapujla, que significa los cuatro juegos, vemos que nosotros vamos a reconocer en estos círculos rojos al mismo tiempo y en diferentes lugares unos patrones, y en los cuales no vamos a necesitar ni siquiera ya pensar en cantidades numéricas, sino simplemente reconocemos estos patrones como un pensamiento muy parecido al del ajedrez y que se da de manera rizomática. De hecho, podemos trabajarlo inclusive en paralelo, ¿no? Y esta matemática rizomática, ha dado bastantes frutos. Por ejemplo, se ha visto que personas que tienen dificultad para realizar la matemática de la forma tradicional, por ejemplo, personas con TDAH, discalculia, acalculia, autismo, ceguera, etcétera, pueden resolver con el tahuapujle, ¿no? Porque es otro tipo de razonamiento, es decir, otro tipo de sinapsis están ocurriendo. Luego, esto permite entender en general los algoritmos propios, lo cual estimula no solamente el pensamiento matemático, sino el pensamiento computacional. Y finalmente, como uno ya no tiene que hacer cálculos, incluso históricamente eleva a la Yupana ya no solamente como una herramienta, como un ábaco, sino que lo lleva a ser un computador aritmético mecánico, que sería hasta el momento el más antiguo, ¿no? Porque se considera la Pascalina, 1532, pero al ver que esto se puede hacer de manera mecánica, en paralelo rizomática, lo cual valida muchísimo, digamos, la opinión precisamente de Deleuze. Y aquí tenemos, para quien ya quiera conocer a mayor profundidad, el QR para que pueda ver cómo es que se maneja. Aquí hay un pequeño ejemplo, voy a adelantarlo. Como pueden ver, tenemos, estas son dos operaciones, la misma operación que se propone a dos yupanquis, pero si se dan cuenta, pueden ir para arriba, pueden ir para abajo, van por diferentes lugares y ellos no están pensando en números, sino que están tratando de encontrar patrones de manera, se podría decir, caótica. Es una matemática caótica. ¿Ok? Bueno, eh, entonces viene aquí la propuesta de los algorítsofos, que es una mezcla, digamos, de algoritmos y sofos filosofía, ¿no? Del conocimiento y del algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Ahora casi todos estamos ya más familiarizados con en la era de la inteligencia artificial. Un algoritmo es una receta, una serie de pasos para dar una solución. Y bueno, la propuesta que tenemos aquí basada, inspirada en el principio justamente de Deleuze, es que nosotros podríamos generar una especie de pseudocódigo, de algoritmos con propuestas filosóficas. Pero ojo, esto es muy importante. No es que proponemos reemplazar la riquísima expresión filosófica en sus variedades formas. Por ejemplo, como los ensayos, los diálogos, las tesis, las máximas, el tractatus, las meditaciones, manifiestos, koans, etcétera. No. Lo que se está proponiendo acá es tener una forma adicional de poder expresar de manera altamente lógica, porque al final el pseudocódigo, los algoritmos son lógica, pero son una lógica dinámica. Es decir, que no necesariamente solamente vas a leer, digamos, los enunciados o las proposiciones, sino que puedes jugar con ellas, puedes jugar con propuestas, anidarlas, puedes expresar todo un concepto que se podría expresar en varias páginas de un libro en pocas líneas, ¿no? Y repito, no se pretende reemplazar, pero sí tener en paralelo. Esto por dos motivos. Uno es para que pueda tener una forma, digamos, de eliminar la cantidad de ambigüedad de interpretaciones filosóficas. Hay muchos textos que hablan acerca de textos que se escribieron sobre textos filosóficos. Entonces se va diversificando y ya se pierde la discusión filosófica central, ¿no? Entonces, digamos, la lógica tiene esa propiedad, pero tiene también ciertas restricciones. El algoritmo lo que propone es justamente ampliar esas restricciones que propone la lógica estática hacia un modelo dinámico. Ahora, por otro lado, estamos en la era de la inteligencia artificial. Cuando uno puede permitirse escribir este tipo, digamos, de ideas de manera computacional, es mucho más fuerte y mucho más potente el logro que se puede tener respecto a las herramientas de inteligencia artificial. Es decir, es una forma de buscar que la inteligencia artificial esté al servicio de la filosofía, ¿no? Entonces acá podemos ver que los quipus, por ejemplo, son una manera de organizar. De hecho,
este concepto está como que separado, pero es lo mismo. Las famosas listas que se programan para quienes conocen sobre programación en Python y en otros lenguajes de programación como arreglos multidimensionales, era la forma de almacenar, digamos, los datos. O sea, lo que está en discusión en los quipus es el contenido, la interpretación interna, pero la forma de organizar básicamente es una matriz computacional, ¿sí? Entonces, bueno, acá podemos ver un ejemplo rapidito de la famosa, aleatoriamente agarré la paradoja de Epicuro, que también la replantea David Hume en Diálogo sobre la religión natural y propone las proposiciones, ¿no? PSB tiene dioses omnipotentes, es omnisciente, infinitamente bueno, y luego aparece la aparente contradicción que existe el mal en el mundo, ¿no? Entonces, pero esto uno puede leerlo y entender en qué consiste, con esta lógica de primer orden, en qué consiste la paradoja de Epicuro. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros lo llevamos al algoritmo? Ahí vamos a poder ver que lo que está en verde son comentarios, por si acaso. Entonces, básicamente el código es lo que está en negrita y en azul. Por supuesto, requiere cierto conocimiento de programación, pero les digo, a quienes no conocen de programación es muy básico, es bastante básico y en realidad ni siquiera requiere de que sea compilado por un computador que sea entendido totalmente, sí que tenga una lógica como pseudocódigo, ¿no? Y esto fácilmente va a ser entendido por cualquier persona, incluso alguien podría refutar o agregar o cuestionar algo de un algoritmo propuesto mediante otro algoritmo y crear bifurcaciones que se van a ordenar de manera precisa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una manera de clasificar ya también el problema cuerpo-mente de la filosofía de la mente. No estamos aquí ya en otro campo ya también, cómo se clasifica el dualismo, que dice, si es que el cuerpo y la mente existen, entonces eso se llama dualismo, ¿no? Si es que el cuerpo existe y no existe la mente, entonces eso es conocido como el monismo fisicalista, es decir, el cuerpo es real, pero la mente solo es una función. Pero si no, bueno, entonces estamos hablando del monismo idealista. Y de esta forma, inclusive nosotros podríamos jugar con las diferentes propuestas, es decir, jugar con la inteligencia artificial y proponiéndole diferentes movimientos de parámetros y acelerando, digamos, el proceso de la lógica, ¿no? Bueno, acá podemos ver cómo el parecido que hay entre la filosofía y la mente, monismo y dualismo, representado de esta manera algoritmos y un quipu. Y para terminar, simplemente recordar de que esto de alguna manera intuitivamente no es novedoso porque desde siempre las personas han estado buscando una conexión entre desde la mitología inclusive, que son los inicios de la filosofía, la misma filosofía y la informática, ¿no? El Oracle, por ejemplo, que al final de cuentas significa un oráculo, Delphi, que es donde está el oráculo, ¿no? Python de la pitonisa y Sybil y Cassandra, muchos de los sistemas principales están relacionados con nombres que nos conectan a la filosofía, la mitología y al final la reflexión humana, ¿no? Entonces hay desde un principio esta conexión que refuerza este concepto de Deleuze del rizoma, ¿no? Porque estamos conectando pasado con futuro, estamos replanteando algo que ya estaba, digamos, determinado, y es interesante porque no busca, digamos, no genera contradicciones, al contrario, esto permite analizar contradicciones, lo cual en la lógica clásica, en la lógica estática, vamos a decir así, no se puede. O sea, uno llega, digamos, y si usa la lógica para consistente, hay unas maneras de manejarlo, por supuesto, pero con los algoritmos uno tiene una mayor variedad porque está incorporando el lenguaje cotidiano, el lenguaje humano. Bien, esto es la presentación por el día de hoy. Les agradezco muchísimo nuevamente y estaremos atentos para cualquiera de las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, hola, ¿ahora sí se escucha? ¿Se me ve? ¿Se Sí, se escucha? escucha bien. Sí. Ya, perfecto. Por favor, te pediría si puedes repetir la pregunta. Claro, 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 cómo no. Es cómo se entiende a través del rizoma algorítmico la batalla por el control de las inteligencias artificiales entre el US ChatGPT y por el lanzamiento de la app china DeepSeek. Bueno, habría dos dimensiones nuevamente, ¿no? La primera dimensión sería la epistémica y la segunda sería la epistemológica. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel epistémico, justamente lo que están creando todas estas herramientas de desarrollo de inteligencia artificial es encontrar la mejor manera de captar la mayor cantidad de datos y su procesamiento en tiempo. Y esto es a todo nivel. O sea, hay muchos técnicos que están desarrollando, por ejemplo, nuevas plataformas a nivel de hardware, incluso podríamos hablar incluso hasta a nivel
químico, ¿no? O sea, mejorando, digamos, las bases del hardware en el cual se van a correr las plataformas. Está a nivel, por ejemplo, del mismo hardware, cuando estamos hablando de arquitecturas, tenemos la computación clásica, y recuerden que ahorita está a punto de ya tenemos la computación cuántica, pero ojo, está a punto de venir, digamos, la explosión, un nuevo hito, que va a ser la inteligencia artificial en computación cuántica. O sea, eso va a ser, a mi parecer, es un shock más fuerte que el que ha habido en los últimos meses. ¿Ok? Entonces, y por otro lado, está un hecho muy interesante, ¿no? Está el aspecto humano, porque recordemos que al final de cuentas la inteligencia artificial va a tener un sesgo. O sea, tiene un sesgo, porque detrás hay programadores, por más que muchos pretendan de que no es así, es así. Entonces, y eso se puede comprobar haciendo algunas preguntas, digamos, a las inteligencias artificiales. Entonces, de alguna manera, y acá viene algo interesante, es que una inteligencia artificial se va a hacer realmente más potente en cuanto refleje de mejor manera la realidad. Obviamente no va a poder reflejar, quiero decir, pero por lo menos se acerque a la mayor cantidad de datos neutros que pueda obtener. Porque al final de cuentas, una inteligencia artificial, si nosotros la vemos como una herramienta de gestión, de repotenciación de la lógica, que es lo que es finalmente, va a ser mucho más potente si no tiene sesgos predefinidos, o mejor dicho, es difícil decir o imposible de repente que no tenga un tipo de sesgo, incluso siendo máquina, porque estos son los sesgos programados por los programadores de alguna manera, pero cuanto más datos eh, con cuantos más datos sea alimentada de mejor, de una manera más natural, digamos, ¿no? O sea, más científica, más neutra, sin una agenda de por medio, entonces sería mucho más potente. Y ahí aparece una especie de contradicción, porque normalmente quienes buscan el poder, los grupos que buscan el poder a través de la inteligencia artificial, también les interesa normalmente llevar ciertos conceptos, ciertos dogmas, ciertos criterios a través de estas herramientas. Entonces, van a ver frente a una encrucijada, ¿no? Y ahora, a nivel epistémico, todo esto crece de una manera totalmente desorganizada. O sea, nadie se imaginaba que Google, por ejemplo, de un momento a otro iba a caer de la forma como ha caído, reemplazado por la inteligencia artificial. O sea, es más, yo pienso que vamos a comenzar a hablar de acá a un tiempo ya no solamente de inteligencia artificial 1.0, 2.0, van a haber nuevas clasificaciones que no tenemos idea. O sea, eso va a comenzar a gestionarse. Pero acá, y con esto concluyo, lo más interesante, ¿no? Este rizoma se está viendo de diferentes maneras, a nivel matemático, a nivel hardware, a nivel de programación de software, a nivel estadístico, etcétera, etcétera, pero lo más importante también es a nivel humano. Y por eso es que a mí me parece que quienes estamos comprometidos o nos sentimos llamados con la filosofía, con el psicoanálisis, es decir, con los aspectos más humanos, tenemos que tener una cercanía mucho más latente que en los últimos tiempos con la tecnología. Y acá hago un llamado de atención porque usualmente había una costumbre que la gente que está normalmente ligada hacia el campo de la humanidad y hacia el campo, digamos, de las ciencias sociales, usualmente está a veces un poquito peleada con las matemáticas y con el aspecto de la ingeniería. O sea, yo creo que es momento de reconciliar porque es importante la participación justamente filosófica en estos medios, porque puede ser una herramienta súper, súper, súper potente en servicio de la filosofía, ¿no? No podemos dejar esto simplemente, digamos, que crezca de una manera sin entender por lo menos cómo es que realmente funciona internamente, porque hasta el día de hoy, cuando uno conversa sobre la inteligencia artificial, vienen habiendo discusiones del tipo de la conciencia, no sé si es que algún momento, por ejemplo, va a poder ser autoconsciente, pero eso quiere decir que no ha habido de repente una indagación lo suficientemente profunda para llegar a ver qué cosa realmente es conciencia cuando estamos hablando de conciencia, ¿no? Y esto va a ser la base para las futuras discusiones y desarrollos de la tecnología. Gracias.